Muchachos, Hola, buenas Álvaro, noches. ¿qué tal? ¿Cómo están? Tener control con los micrófonos, muchachos. Muchachos. Buenas noches, Messi, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué más? tal? ¿Me escuchan? Sí, señorita. Perfectamente. Listo, perfecto. Menos mal pudimos solucionar aquí. Me conecté por medio del celular, ¿vale? Voy a poner aquí como... Ya. Es un soporte. Ya los Bueno. celulares tienen internet gratis. Oiga, venga, sí, miremos que esté conectado con el Wi-Fi. Bueno, muy buenas noches. ¿Preparados? ¿Preparados para continuar? Cuéntenme. Sí, profe. Buenas noches. Sí, Profe, Buenas noches, sí señora, preparados. Ay, pero dígalo más animadito. Bienvenidos a esta segunda sesión de lectura crítica. Muchas gracias igual por responderme, porque sí, vamos aquí. Sonido. Ahí, ¿qué tal me escuchan? Hola. Ahí, perfecto. Perfecto. Listo. Perfecto. Voy a quitar la cámara y voy a dejar el micrófono en el set. Vale. Listo. Bueno, entonces, ahora sí, confirmo de nuevo. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, profe, fuerte y claro. Permítanme un segundo. Ah, sí, aquí Claro. ya. Fuerte y claro. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces la sesión de hoy tiene su propósito, o como tal, la sesión número 2, pero vamos a terminar la actividad que estábamos realizando el día de ayer para poder abrir a la sesión número 2. ¿Listo? Entonces vamos a realizar una continuación y luego entramos a la sesión número 2. Se espera que la sesión de hoy también sea sumamente práctica y pues vamos a hablar un poquitico de algunos aspectos que se evalúan en la prueba, cómo rastrearlos y pues al identificar aquellos tipos de tareas, las distintas tareas y ver sus formas de solución, pues se espera dar otra manera de optimización a las respuestas, ¿listo? Entonces hoy nos vamos a centrar en ese reconocimiento de tareas y también vamos a hablar de algunas estrategias para la lectura y bueno, nada, aplicar este conocimiento. Continuamos con la sesión. Ayer logramos solucionar las preguntas relacionadas con el texto número 3 que hablaba sobre la narración. Hablamos, voy a aclarar algo en este momento, ¿listo? Para solucionar los siguientes textos, vamos a desmenuzarlos un poquito. Más adelante, vamos a hablar de cómo resolver de esto de manera más práctica, pero en este momento vamos a desmenuzar los textos porque este ejemplo nos permite hablar sobre aquellas estrategias de lectura que vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a desmenuzar un poquitico los textos a partir de las preguntas. Ya hemos señalado las tareas. Por ejemplo, en la pregunta número 10 nos pide rastrear en dónde está la idea principal de los párrafos 1 y 2. Y al analizar las opciones de respuesta, dice directamente, en los textos 1 y 2, o está en la segunda oración, o está en la última oración de cada texto, o en la primera o en la tercera. Entonces ahí nos toca analizar eso con respecto a los textos 1 y 2 en el paralelo que se pide. La pregunta número 11 nos decía, ¿cuál es el mejor resumen del segundo texto? No era del tercero, sino del segundo texto que nos hablaba de la lógica. Ok, entonces para hacer un resumen hay que analizar muy bien la estructura. Por eso nos vamos a detener un poquitín ahí. No va a ser siempre, pero hoy va a ser una pequeña excepción, así que no se me vayan a desesperar. Lo advierto mucho porque también entiendo que ustedes pues son muy prácticos en las cosas que hacen, ¿no? En su día a día.
Pero esto también nos permite ejemplificar y ver la esencia y estructuración del texto. Vamos a hacerlo con el segundo. Tercera tarea, bueno, la tarea número 12 pide sobre qué busca persuadirnos el texto número 1. Ayer hablamos de los textos que buscan persuadirnos, ¿cierto? Y los textos que buscan persuadirnos son los argumentativos, los que presentan razones o argumentos para convencerme del punto del autor, ¿o qué? O persuadirme. Entonces, vean que aquí ya nos están diciendo que el texto 1 es argumentativo. Y la pregunta número 13. ¿Cuál afirmación? Ah, no, esta ya la solucionamos, que fue la de cuál no resultaba concordante con el texto número 3 y ya habíamos solucionado estas respuestas. Ok. Volvemos a los textos. Para solucionar la número 10, que nos pide rastrear la idea central en cada texto, bueno, fijémonos en las respuestas. Dice, en la última oración, en la segunda oración, en la primera oración o en la tercera oración. Las oraciones son las que van de punto a punto, habíamos manifestado. En el caso del texto 1 tiene 2 oraciones, fíjense ustedes. Primera oración o primer punto seguido se encuentra hasta aquí en esta señal verde que presento. Y la oración número 2, mírenla ustedes. Entonces son 2 oraciones o 2 partes que componen el texto y pues al ver 2, así sea solo en un texto, en este caso en el texto 1, pues podemos estar eliminando una opción. ¿Cuál eliminamos? La D se elimina. La D, claro, porque en la estructura del texto 1 vimos que solo tiene 2, entonces no es posible que haya una tercera. Listo, al menos ya tenemos 3 en este caso. Segunda oración, última oración, que podría ser en el caso del primero la segunda, o en la primera oración de cada texto. Bueno, para rastrear eso, ¿qué les quiero presentar? Cuando leemos un texto, ya les dije, se presenta por medio de párrafos. Cada párrafo desarrolla una idea que habla de un tema. Entonces, cada párrafo desarrolla una idea, que no se nos vaya esto. Es lo mismo que una idea. Y esa idea se desarrolla por medio de ideas más pequeñas. Profe, ¿se fue el sonido? Profe, se le está yendo el sonido y a ver si puede colocar los párrafos más grandes que estoy viendo desde el celular, Aló, pero aló. se ve muy chico. ¿Ahí me escuchan? No sé Sí, qué se le escucha, pasó. profe. Sí, Ahí perdón. cada vez se silencia. Bueno, les estaba preguntando. Ya sabemos que en el párrafo número 1 hay 2 oraciones. En el párrafo número 2 hay 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. En el párrafo número 1 se habla de un tema. ¿Cuál es? ¿O con qué inicia? Sobre la democracia. democracia moderna y a lo largo de los siglos. Listo. Se dice de la democracia moderna, ¿qué se dice? Que ha intentado a lo largo de los 2 últimos siglos establecer esas exigencias mínimas que debe cumplir la sociedad política. ¿Por qué yo dejé de lado lo que está dentro del paréntesis? ¿Por qué lo dejé de lado? Porque es una crítica a lo que debía ser y no está haciendo la democracia. Ay, bien, esa es una crítica y esa crítica se está realizando por medio de una aclaración. Entonces, aquí el autor está estableciendo crítica. Ya usted reconoció algo que hace fundamentalmente en el texto. Esa crítica se presenta entre aclaraciones. Las aclaraciones se presentan o con comas o con paréntesis, y esto indica que es menos relevante que lo que se está diciendo fundamental sobre la democracia moderna.
y es que ha intentado establecer esas exigencias mínimas. O sea, no es que no sea importante la crítica, simplemente que se hace de modo implícito, menos duro, digámoslo así. La democracia moderna ha intentado establecer las exigencias mínimas que debe cumplir la sociedad política y te presenta con 2 puntos las exigencias mínimas. ¿Cómo se llaman esas exigencias mínimas? Derechos Profe, humanos. puede colocar un momento. Más grande, más grande. Exigencias mínimas son los derechos humanos. En la estructura del texto se habla de la democracia para criticarla. Mire que después de los derechos humanos hay una comita que está aclarando la crítica. Así como el paréntesis nos decía, aquí está la crítica del autor, entre comas nos dice, son los llamados derechos humanos, cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva, sigue aclarando entre comas esa crítica, un catálogo de buenos propósitos, más que de logros efectivos. Entonces, fíjese que sobre los derechos humanos, ¿qué se está diciendo? Que la democracia moderna ha intentado plantearlos, pero realmente no ha dado efectividad a los derechos humanos. Y luego dice el autor Rousseau, insistir en reivindicarlos. ¿A quién señala esta expresión de reivindicarlos? Insistir en reivindicarlos por completo en todas partes y para todos sigue siendo una empresa ética impostergable. ¿Qué es reivindicar? Retractarse. Retractarse. Decir nuevamente. Reconciliarse, reconciliación. Ok. Digamos que reivindicar es reclamar algo a lo que se tiene derecho. Reivindicar es buscar que eso se dé. ¿Sí? Reivindicar es reclamar algo. Entonces, fíjese que nos está diciendo, insistir en reivindicar, en reclamar a quiénes, en reivindicar a quiénes, porque está en plural. ¿A la democracia o a los derechos humanos? A la sociedad. Sería la Fíjate que democracia, ¿no? está en plural, queridos. Esta pluralidad termina en reivindicarlos. ¿A quiénes? Tiene que ser un plural el sustantivo al que está señalando el reivindicarlos. Sería reivindicar los derechos humanos. Los derechos humanos. Vean que estas palabras están señalándote el tema del cual quiere hablar el autor o uno de los temas que te está hablando. Estas palabras se llaman pronombres y son fundamentales para la comprensión lectora. Los pronombres o palabras que ayudan a señalar de lo que se habla son muy importantes para comprender un texto, porque a veces asociamos informaciones a lo que no va. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué yo digo que reivindicarlos referido a la democracia cuando la democracia está escrita en singular, la democracia? ¿Por qué digo que reivindicarlos a la sociedad si la sociedad está escrita en singular, no en plural? ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? Sí, profe. Son palabras que nos ayudan a conectar ideas. Entonces, en este caso, estamos hablando de pronombres. Y los pronombres te ayudan a señalar, te ayudan a señalar que uno de esos temas que es del cual se está hablando, uno de los temas de los que se está hablando. Entonces, mejor dicho, te señala a qué sustantivo o tema se dirige la información que viene a continuación. Entonces, vea que lo que viene después del primer punto es insistir en reivindicar los derechos humanos por completos es una tarea ética impostergable. Ustedes mismos dijeron, al inicio se establece una crítica por parte de Rousseau. Si el texto genera una crítica, ¿qué tipo de texto es? ¿Expositivo, argumentativo o narrativo? Profe, positivo. Argumentativo. Argumentativo. Argumentativo, profe. Y recuerden que el argumentativo es tal porque, uno,
presenta la posición del autor o lo que él interpreta con respecto al tema. El tema central es los derechos humanos. ¿Y qué está interpretando el autor? Que la democracia moderna no ha podido ejecutar los derechos humanos. ¿Y sobre qué te quiere convencer el autor? ¿Sobre la crítica que está realizando? ¿O sobre algo? ¿Sobre qué nos quiere convencer? Recuerden que el texto argumentativo busca convencernos. ¿Sobre qué será? Sobre las falencias que tiene la democracia en implementar los derechos humanos y que deben ser reivindicados. Ay, vean que, digamos que por medio de la crítica a la democracia, el autor quiere convencernos de, oiga, señor lector, es importante reivindicar los derechos humanos, pelear por los derechos humanos, realizar los derechos humanos, hacer que se realicen. Entonces, esa es la tesis del autor. Usted sabe que una tesis es tal cuando usted encuentra aquella idea más importante. Y entre los derechos humanos y la democracia moderna, el autor se dirige principalmente a los derechos humanos, aunque al inicio mencione a la democracia moderna. Vemos pues en esta estructura que, bueno, les voy a preguntar, ¿en cuál parte? ¿En la primera o en la segunda? Se presenta la idea sobre la cual nos quiere convencer el autor, y es la idea de luchar por los derechos humanos. ¿En la primera o en la segunda? Segunda diría yo porque es de insistir en reivindicar. La segunda. La segunda. La segunda. En la segunda, o sea que en la segunda oración se encuentra la tesis del autor o la idea más importante. Podemos decir que el autor logra esta tesis por medio de qué estrategia? Pues de presentar una crítica a la democracia moderna para presentarnos el tema más importante, y es, hay que reivindicar los derechos humanos porque la democracia moderna no lo hizo. Vean que, aunque uno de los temas es la democracia, el más importante es el de los derechos humanos. ¿Y cómo lo descubrimos? Porque existió la pregunta, bueno, ¿y sobre qué nos quiere convencer el autor? Cuando usted responde a esto, encuentra la idea fundamental. Estos son tips de lectura que estoy dando de modo implícito. Otro de esos tips es lea el texto de modo estructurado. Son dos ideas. De esas dos ideas, ¿cuál es la más importante? Bien sea para exponerme, bien sea para narrar o bien sea para argumentar. Ustedes se van a enfrentar a textos expositivos y argumentativos. Entonces, ¿cuál es la idea más importante? Dijimos, el texto argumentativo es este que es subjetivo, que presenta al autor en su interpretación de la situación. Y aquí vemos a Rousseau interpretando la situación y la poca diligencia de la democracia alrededor de los derechos humanos. Entonces vean aquí estructuralmente, ¿qué pasa? Nosotros siempre estamos acostumbrados, o usualmente, no siempre, usualmente estamos acostumbrados a que las ideas principales se encuentran al inicio. Y no. Y sobre todo en los textos argumentativos que muchas veces juegan con las estrategias comunicativas. ¿Se acuerdan que ayer les dije? Nosotros vamos a rastrear la intención, ¿cierto? Lo que reflejaba el verbo y todo esto. Por ejemplo, la intención, en este caso, es plantear plantear que los derechos humanos se deben reivindicar. Es otra forma de decir la tesis del texto por medio de la intención comunicativa. Y dijimos ayer sobre intención comunicativa, presentas un verbo y el tema central tiene que estar ahí. ¿Y cómo lo logró? Por medio de una idea secundaria que fue la crítica a la democracia. Nosotros cuando leemos analizamos la estructura, compañeros, y esto es lo que nos permite decir, es la idea más importante, a pesar de que en este caso se jugó con una estructura distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Bueno, me detengo aquí para mostrar que las ideas principales no siempre están al inicio y que como lector debo analizar la estructura y ver, oiga, ¿en dónde está lo más importante? Y así, como lector, defines idea principal e idea secundaria. Obviamente, aquí estoy hablando desmenuzadamente, pero como lectores, si vemos un texto con 4 párrafos, entonces son 4 ideas que tengo que rastrear. En este caso, como es solo uno,
partámoslas para poder identificar, además por la tarea que estamos solucionando originalmente. Insisto, me detengo acá para dar claridad. Y segundo, ya sabemos cuál es el tema central, ¿no? En los derechos humanos y reivindicarlos. ¿Cómo lo hizo? Presentando una crítica a la democracia. En el otro texto, el texto de Irving Copy, ¿cuál es el tema del texto? Primera oración nos presenta el tema. ¿Cuál es el tema? La lógica. La lógica. La lógica. Entonces, si usted se enfrenta a un texto que de pronto es difícil de leer, despedácelo, divídalo en oraciones y por cada oración pregúntese, ¿de qué me hablan y qué me dicen con respecto a eso? ¿Qué se dice con respecto a la lógica, compañeros y compañeras? No sé si hay compañeras. ¿Qué se dice sobre la lógica? El tema es la lógica. ¿De qué se habla? De la lógica. ¿Y qué se dice? Que se define como la ciencia de las leyes del pensamiento. Entonces, la lógica se define como la ciencia de las leyes del pensamiento. Primera idea. Pilas, así como ayer analizamos el texto de la narración, dijimos, cuando veamos un pero o un conector que opone ideas, vamos a prestarle atención a lo que viene después del conector porque te están presentando lo más importante. Entonces, la lógica ha sido definida como las ciencias de las leyes del pensamiento. Ok, pero esta definición, ¿a qué refiere la palabra esta? Te lo dice al lado, definición, porque ya hablamos antes de la lógica definida. Vean que son palabras que se conectan. El esta, miren, pero es un conector lógico que te conecta ideas, en este caso, opuestas. Esta es un pronombre. Yo hablo ahorita de los pronombres como reivindicarlos. La palabra que señala, ¿vale? No se les olvide. Hay palabras que señalan y palabras que conectan. El pero, una palabra que conecta. Yo tengo que ver esa conexión. Esta, una palabra que señala. ¿Qué es lo que señala? La definición. Bueno, de hecho la dice al lado. No siempre la dice al lado. Entonces, pero esta definición, aunque ofrece un indicio acerca de la naturaleza de la lógica, no es exacta. Entonces, pero esta definición, quitemos la aclaración y qué se está diciendo de la definición. Pero esta definición no es exacta. Ay, Dios. Listo. Pero esta definición no es exacta. Aquí vemos pues la idea más importante. ¿Cuál es la idea más importante? La definición de lógica no es exacta. Si pensamiento, venga que ahora viene a explicar esa idea que se plantea al inicio. Si pensamiento es cualquier proceso mental que se produce en la mente de las personas, no todo pensamiento es un objeto de estudio para el lógico. No todo lo que se piensa lo estudia la lógica. Entonces, ahí hay un problema con la definición de la lógica como la ciencia de las leyes del pensamiento, si no todo pensamiento es un estudio para la lógica. Luego dice, todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. O sea, aclara lo anterior. La oración 3 y la oración 4 ayudan a explicar que la definición no es exacta a partir de la diferenciación entre razonamiento y pensamiento. De todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. Y termina la explicación. Es posible pensar en un número entre 1 y 10 sin elaborar ningún razonamiento acerca de él. Fíjense que tanto 3 como 4 como 5 ayudan a explicar la idea más importante que se contrastó con un conector lógico de oposición. Y si esta es la idea más importante que como tal me está diciendo, la lógica, la definición de lógica no es exacta, ¿en qué parte se encuentra fundamentalmente? Ya nos dimos cuenta que tanto 3 como 4
oración 4. Como oración 5, ayudan a construir la idea. O sea, son ideas secundarias, explicativas y más pequeñas. Lo más importante en este caso sí está al inicio. Pero en ese inicio se encuentra en la primera oración o en la segunda oración. La segunda oración. En la segunda segunda oración, profe. oración, porque es lo más importante que me quiere decir. Y lo más importante, dijimos, es la definición de lógica no es exacta. Y luego te explica esa idea. La definición de lógica no es exacta y entonces me empieza a hablar de la diferenciación entre pensamiento, razonamiento, pero es una explicación de lo más importante. La definición de lógica no es exacta. Muy bien. Ya tenemos claro en dónde están las ideas más importantes después de ese análisis estructural. Las ideas más importantes se encuentran En el segundo párrafo. en la segunda oración de cada texto. 1, 2, dijimos, esto es 1 y esto es 2. Entonces, en la segunda oración de cada texto viene a ser la respuesta. ¿Mm? Yo sé que aquí me detuve un poco, que ustedes me van a decir, es que eso no se puede hacer así con tanto tiempo y así son las cosas. Sí, señor, no se puede hacer así con tanto tiempo, pero estamos practicando. Digamos, aquí les estoy mostrando en cámara lenta lo que sus mentes van a venir a practicar todas estas clases y todo este tiempo y desde aquí cada vez que usted lea. ¿Sí? Y es, analice los textos estructuralmente. Siempre nos vamos a esa, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Pero no, léalo desde la estructura. Oraciones, divida, para que sea más fácil de apreciar el texto, ¿vale? Entonces, esta es la práctica. Evidentemente, el cerebro es mucho más rápido. Se los muestro en cámara lenta porque esto su cerebro lo hace en minutos, en segundos, ¿ok? Se espera que lleguemos a esa práctica, a ese escenario de desempeño más bien. Bueno, claro está ahí porque fue la segunda oración de cada texto como respuesta a. Cuéntenme. Claro. Sí, o más o menos. A ver, queremos mostrarles cómo les fue con esta. Yo la verdad para el español sí todo el tiempo he sido como cabeza cerrada. Bueno, no, eso a veces uno se queda con esas ideas, pero mira que la práctica hace al maestro y yo sé que ustedes dirán, ay, pero yo en qué momento me voy a sentar a practicar esto. Miren que su día a día se los va a pedir, ¿sí? Su día a día les pide, aplique esa competencia literal, aplique esa inferencialidad, esa capacidad de relacionar. Lea, a usted le toca leer, a usted le toca escribir, ¿o no? Entonces, vamos poco a poco asimilando este tipo de como recomendaciones. Miren aquí, esta estuvo bien reñida, esta torta estuvo muy dividida y dijimos, la respuesta es la A. Tiene 8 personas de las 31 que me responden, 32 personas que respondieron. Y esta torta estaba, mejor dicho, pensando que, mejor dicho, está dividida casi que igual. La siguiente torta, bueno, tiene más adeptos en la opción A. Y entre las otras también está como similar el porcentaje. Miremos la 11ª. El resumen del segundo texto. Bueno, el resumen del segundo texto. El resumen del segundo texto es el de la lógica. ¿Qué nos decían los señores? La lógica, ¿qué se dice de la lógica? La definición de lógica. Que puede ser una ley del pensamiento. Ah, ok. Que la definición de lógica se define como las leyes del pensamiento, pero esa definición no es exacta. ¿Te acuerdas que venía el pero? Entonces, la definición de lógica no es exacta y aquí estoy presentando la articulación de primera y segunda oración, que es, notamos que en la segunda oración está lo más importante. Entonces, la definición de lógica no es exacta. La primera oración que nos definía la lógica como las leyes del pensamiento es una oración introductoria y es una, digamos, una oración con idea secundaria. La más importante está después del pero y las otras ideas secundarias en las siguientes 3 oraciones.
¿Cuál coincide? Ay, a ver, miremos cuál coincide con esto que más o menos rastreamos. El mejor resumen del segundo texto. Listo. A ver, el mejor resumen del segundo texto. La lógica, miremos la C. La lógica no puede ser definida tomando como referencia las leyes del pensamiento y del razonamiento. La lógica no puede ser definida tomando como referencia las leyes del pensamiento y del razonamiento. ¿Se acuerdan que me estaba intentando explicar la definición? Vamos aquí. Dice, pero la definición no es exacta. Oración número 3. Y entonces empieza, si pensamiento es cualquier proceso mental, pues la lógica no estudia todo pensamiento. Además, todo pensamiento no es razonamiento. O todo razonamiento sí es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento. Entonces nos está explicando un poco mejor eso que había planteado, que la definición de lógica no es exacta. ¿Qué está diciendo aquí? Que la lógica no puede ser definida tomando como referencia las leyes del pensamiento y del razonamiento. No nos estaba diciendo esto, nos está diciendo la definición no es exacta y empieza a aclarar, pero no nos está diciendo que no considere las leyes del pensamiento o del razonamiento, simplemente está diferenciando el razonamiento del pensamiento, pero no es que no pueda ser definida tomando algunos de estos. Así que esto no representa un resumen. Un resumen refiere a la idea central y a cómo se estructura el texto. Entonces nos dice, la definición de lógica no es exacta y luego explica esa afirmación. La definición de lógica parte del esclarecimiento, vean que nos decía, la definición de lógica no es exacta y luego empieza a definirla. Entonces, la definición de lógica parte del esclarecimiento de los procesos mentales como pensamiento y razonamiento. Bueno, notamos aquí que nos decía, la definición de lógica no es exacta y luego nos está aclarando esa diferenciación entre pensamiento y razonamiento. Y se centra las siguientes 3 oraciones en lo mismo, en esa diferenciación. Podría ser, ¿por qué? Porque muestra el tema y la estructura o lo que también se presenta en las siguientes oraciones. Miremos la B. ¿Será que el mejor resumen del tercer texto es que las leyes generales del pensamiento no se pueden comparar con las leyes particulares del razonamiento? Un tip para cuando te toca presentar un resumen. Tip. Siempre el resumen debe llevar el tema. ¿El tema cuál es? La lógica. Si se dan cuenta que la opción B no habla del tema central, que es la lógica, no nos está diciendo la lógica, sino está hablando de las leyes generales y las leyes particulares. Mejor dicho, está hablando de leyes de pensamiento que se mencionan allá, pero con una idea que no se muestra en el texto. Entonces, las leyes del pensamiento no se pueden comparar con las leyes particulares del razonamiento humano. No, de hecho, está haciendo una diferenciación y no nos está diciendo que no se puedan comparar. Así que pues, ya nos damos cuenta que incluso como no habla del tema central, se descarta, toma temas secundarios para confundirnos. Ese es entonces un tip cuando te piden resumen. El resumen siempre va a tener el tema central. D. La definición de lógica debe considerar el concepto de razonamiento, ya que es más preciso que el de pensamiento. Entonces, eso no es algo que se está manifestando en el texto, ni que se presenta ahí como resumen del texto. Probablemente más adelante lo diga, pero eso es algo que no se muestra en el fragmento. Y como no se muestra en el fragmento, sino que sería algo que viene de una interpretación posterior o que sale del texto, escoger la opción D no representa un resumen, porque aunque diga una idea que puede surgir del texto, el resumen debe atender a la parte que te presentan. ¿Listo? Entonces, aquí, la respuesta es la opción
A. La definición de lógica, como no es exacta, parte del esclarecimiento de lo que es pensamiento y razonamiento. Nos está esclareciendo estos. Presenta entonces el tema. Aquí dijimos la mayoría respondió la A. Muy bien. Listo, entonces ya vimos por qué las otras no son. Ok. Y terminamos ya para culminar esta sección. El texto 1 busca persuadirnos ¿Sobre qué buscaba convencernos el texto que nos habla fundamentalmente de los derechos humanos? ¿Me recuerdan, por favor? Sobre la democracia lograron convencernos, persuadirnos. Ok, pero sobre la democracia. Recuerden que la democracia era un tema secundario y fue esa crítica a la democracia. Reivindicar sobre los derechos humanos. Exactamente. Reivindicar los derechos humanos. Entonces, el texto 1, nosotros ya respondimos a nuestra tarea con nuestra mente, nuestra configuración de la idea. Ahora, ¿en dónde se encuentra eso? Eso mismo, dicho en otras palabras. La misma idea dicha en otras palabras. ¿Qué opción la presenta? Cuando la A, cuando te preguntan sobre qué busca persuadirnos o la intención, mira que aquí te están diciendo la intención comunicativa y tú presentas ¿qué? El tema. Entonces el tema es lo que nosotros logramos configurar. Ya te dijeron el propósito, ¿cierto? Que es persuadirnos. Ahora yo encontré el tema. El tema es reivindicar los derechos humanos y algo que se relaciona es la A, materializar la práctica y defensa de los derechos humanos. Ayer llegamos a una conclusión sobre preguntas de intención comunicativa y es, la intención comunicativa refleja el verbo y también el tema del texto. Entonces, ya nos dimos cuenta que lo que habla de la democracia, aunque se encuentra al inicio, el tema de la democracia era una forma de abrir a esto de reivindicar los derechos humanos, es una idea secundaria. Entonces, lo que refiere a la democracia moderna, como de modo principal, se descarta. Por ejemplo, busca persuadirnos de la indiferencia de la democracia moderna ante los derechos humanos. Entonces, esa es la crítica. Podría decirse, vea que esto sí se da en el texto, pero es una idea secundaria y que se presenta en la primera oración. ¿Mm? Esto es lo que sucede aquí. Por eso, no es que no se dé la opción B. La cuestión es que es la idea que ayudó a construir la A. La idea de convencernos sobre materializar la práctica y defensa de los derechos humanos. No convencernos sobre la indiferencia de la democracia. Esa fue una estrategia. O persuadirnos sobre la desproporción teórico-práctica en la existencia de los derechos humanos. Bueno, desproporción teórico-práctica. Si nos habla de lo teórico-práctico, pero bueno, en la existencia. De hecho, nos decía que a duras penas la democracia moderna ha logrado como proponer los derechos humanos. Entonces, esto de la teoría y la práctica es también una idea secundaria que se utiliza en el texto para establecer una de las críticas, ¿no? Primero en la teoría y poco en la práctica. Es una forma de establecer las críticas. Entonces, es una idea lo mismo que la B, secundaria, y hace parte de la primera oración. Pero la idea más importante se encuentra en la segunda oración. Por último, busca persuadirnos sobre apoyar la democracia moderna a partir de los derechos humanos. Esta es a la que yo me refería, que muestra la democracia moderna como eje o como tema central, pero no busca que apoyemos a la democracia moderna, sino que reivindiquemos los derechos humanos. Y lo que hizo con la democracia moderna fue criticarla. Bueno, aquí llegamos a la respuesta de la pregunta número 12, opción A. Una pregunta sobre intención y que se relaciona también con los tipos de texto y con lo que hablamos ayer, con ese análisis de qué hace el autor. Vamos a abrir ahora sí a la sesión de hoy. Lo que acabamos de hablar se busca recoger el día de hoy y es
Los objetivos, aquí no puse plural, los objetivos de la clase son dos. Uno, presentar herramientas para afianzar la comprensión lectora y practicar sobre las mismas. Las herramientas ya se las presenté en medio de la socialización, pero ya se las voy a presentar aquí ya puntualmente. Y segundo, también vamos a comprender los diversos tipos de tareas que nos evalúan en estas preguntas. Los diversos tipos de tareas. Entonces, vean, no todas las tareas son sobre intención, ¿sí? Hay muchas otras. Entonces, nosotros vamos a estar pendientes de eso. Por ejemplo, hay preguntas o tareas sobre estas conexiones, como el pero, el entonces. También hay preguntas sobre esos pronombres o las palabras que señalan. Y así sucesivamente. Entonces, eso lo podemos evidenciar y vamos a analizar la manera de solucionar este tipo de tareas, o al menos de reconocerlas para saber cómo actuar y que no nos perdamos. Aquí presento 8 estrategias para afianzar la comprensión textual que se hablaron ahorita mientras se socializaba, pero en orden sería: analice el texto de modo estructural, compañero o compañera. Recuerde usted que cada párrafo desarrolla una idea. Es decir, si un texto se compone de 4 párrafos, quiere decir que hay 4 ideas, ¿sí? Y esas 4 ideas desarrollan un tema central. Todo texto tiene un tema. Entonces, cada idea apoya ese tema o ayuda a estructurarlo, bien sea para informar, bien sea para convencer o bien sea para relatar. Recuerden los verbos que muestran los tipos de texto. Cuando entren a la lectura del texto, haga la lectura paratextual, o sea, antes de leer, mire su título, mire su referencia, el autor, y también, de nuevo, volviendo a esto de modo estructural, mire las partes, cuántos párrafos tiene, ¿sí? Si es solo un párrafo, cuántas oraciones tiene, como por ejemplo ahorita lo acabamos de mirar, ¿sí? Porque cada parte cumple una función y habla sobre algo. Entonces usted también puede preguntarse, ¿para qué sirve dicha parte? Tercera. Si el texto que usted lee es más difícil de comprender que otros, por ejemplo, el texto de la lógica no estaba tan fácil de comprender, se le recomienda, lea por oraciones, lea de punto a punto. Y cada vez que usted termine esta lectura de punto a punto, pregúntese, ¿de qué se está hablando? ¿Y qué se dice de ese tema de la oración? ¿De qué se habla y qué se dice de ese tema? Si le resulta compleja la lectura, pausen la oración, pausen el punto y cuestiónese. ¿De qué se está hablando y qué se dice? Estas preguntas nos permiten ver algo importante en la estructuración de una oración y se llama sujeto y predicado. ¿Listo? Toda oración se construye a partir de un sujeto o un sustantivo y algo que se predica de él. Así que estas preguntas lo llevan a la esencia de la oración. El sujeto y el predicado es la estructura de la oración simple y así es más fácil rastrear. Bueno, entonces en otras palabras, si me cuesta, paro en el punto y pregunto, ¿de qué se habla en la oración y qué se dice sobre ese temita de la oración o eso de lo que se habla? Lo mismo, si de pronto fue más fácil la lectura por oraciones, entonces aplique el mismo ejercicio por párrafos, o si usted terminó el párrafo haciendo este ejercicio, entonces váyase al siguiente, perdón, pregúntese de qué se hablaba de modo general en el párrafo y qué se decía principalmente. Aquí usted ya logra configurar o extraer lo más relevante, como hicimos ahorita, por ejemplo, en el texto de los derechos humanos, vimos 2 oraciones, pero ya vimos que habían críticas. Y si hay críticas, quiere decir que nos está intentando convencer. Así que pregúntese usted, ¿sobre qué busca convencerme? Eso lo lleva a la parte. Eso lo lleva a determinar qué sección es más importante, porque fíjense que aquí como lectores a nosotros nos piden diferenciar ideas principales y secundarias. Bueno, entonces aplique ese mismo ejercicio por párrafos y usted simplemente pregúntese,
En el caso del texto expositivo, argumentativo, discúlpenme, sobre qué me quiere convencer. Por otra parte, considere los conectores, considere esas conexiones. Aquí vamos a hablar de todo esto de modo desmenuzado, pero vamos de una vez enunciando esas palabritas importantes. Conectores lógicos. Los conectores son las palabras que nos ayudan a relacionar o a conectar, valga la redundancia, las ideas que se desarrollan en los párrafos o entre las mismas oraciones. Podemos ver de punto a punto una relación con pero, con asimismo, con también, con entonces, estas palabras que ayudan a conectar y a presentar la relación. Por ejemplo, ya vimos que el pero arriba nos ayudó a conectar la idea de que, pero la definición de lógica no es exacta, así como el texto de ayer de la narración. Pero la narración no tiene que cumplir exactamente la realidad o decir el relato exacto de la realidad, ¿sí? Entonces, vean que el entendimiento del uso del conector le va a permitir a usted también relacionar las ideas para comprender mejor qué le están queriendo decir. Bueno, en su momento vamos a trabajar conectores lógicos. También, como les dije ahorita, pronombres. Las palabras que nos ayudan a señalar son importantísimas. Si usted está leyendo y ve un pronombre, diga, bueno, ahí aquí, ¿qué me está señalando? Palabras como este, aquel, aquello, eso, él, su, los, las. Son palabras que nos ayudan a señalar algo. Entonces, eso que está señalando es clave. Por eso, claro, en la oración uno puede decir, se está hablando de algo, pero a veces ese algo de lo que se habla se señaló antes. Por ejemplo, ahorita, insistir en reivindicarlos. Implícitamente en la palabra reivindicarlos estaba el concepto de derechos humanos, que era de lo que se estaba hablando previamente. ¿Ven? Entonces, los pronombres son importantísimos porque, bueno, aquí voy a hablar un poquitito de conceptos, no quiero, digamos, como profundizar mucho en ello. Pero vean, les decía ahorita, la estructura esencial de la oración se llama surge de algo llamado sujeto o sustantivo. Y de ello se predica algo, se dice que hace algo, ¿cierto? Pues, ¿qué es el sujeto? El sujeto es aquello que, bueno, el sujeto puede ser una persona, o puede ser un concepto, o puede ser un objeto, ¿sí? Ese es el sujeto. Miren que la palabra pronombre, pro, va ¿a qué? Al nombre del objeto, al nombre de la persona o al nombre del concepto. Entonces usted va a saber qué es el pronombre porque te está señalando ese nombre, digámoslo así, o ese tema, ¿ok? Por eso le llamamos, por eso se llaman pronombres y son pronombres porque señalan el tema o un tema del que se está hablando. Después de leer los párrafos, defina cuál es el más importante, así como lo hicimos ahorita con las oraciones. Venga, ¿y cuál oración fue la más importante? Obvio porque teníamos la tarea, pero nosotros tenemos que practicar esto, saber cuál es la parte más importante. Entonces, después de leer los párrafos, vamos a rastrear cuál es la parte más importante. Con preguntas como en el caso del texto argumentativo, sobre qué me quiere convencer. En el caso del texto informativo, de qué me quiere informar o sobre qué me quiere informar. Y en el caso del texto narrativo, sobre qué me cuenta, qué me narra, vendrían a ser interrogantes alrededor de ello. Y por último, pregúntese de qué se trata el texto. Esa pregunta nos ayuda a resumirlo, decir en pocas palabras aquello. Listo, entonces aquí tenemos como estas 8 recomendaciones. Son 8 recomendaciones sobre las cuales hay que trabajar, ¿vale? Así como hicimos ahorita, entonces a desmenuzar textos y demás. Por otra parte, ¿qué es lo que nos evalúa la prueba? Pues precisamente, compañeros, conectores, pronombres, sinónimos, antónimos, tesis, síntesis, intención comunicativa y estrategia comunicativa. Estos son los elementos más evaluados en la prueba. ¿Listo? Ayer hablamos de intención comunicativa y dijimos, ay, la intención comunicativa presenta el verbo que refleja el tipo de texto y el tema. Bueno, listo. ¿Qué es la intención? Recordemos qué es la intención. Es el propósito central del autor y que le ayuda a definir su estructura.
¿vale? A partir de ese propósito central se sabe si quiere informar, persuadir, entretener. Entonces el propósito, me refiero a que la intención comunicativa es algo que el autor se propone. Entonces, el autor se propone persuadir, se propone informar, se propone entretener o instruir. Bien, esa es la intención. Y yo como lector la tengo que rastrear. Estrategia comunicativa. Hablamos ayer de la estrategia comunicativa. Entonces, dice aquí que la estrategia, pues es la manera en que el autor estructura y planifica el mensaje. Vamos a hacer un paralelo entre intención y estrategia con la vida cotidiana. Mi intención central es ejercitarme, digamos, tener buen físico para una maratón que tengo que realizar en 2 meses. Entonces, entrenar para la maratón en 2 meses. Esa es mi intención. ¿Cómo lo voy a lograr? Esa es la estrategia. ¿Cómo voy a lograr entrenar para el maratón? Me voy a levantar diario y, en las madrugadas y troto 2 horas. ¿Sí? Esa es una estrategia o una herramienta para lograr mi propósito central. Vimos que las herramientas o las estrategias son las ideas secundarias. Por ejemplo, en el caso del texto de los derechos humanos, la primera fue una estrategia, la crítica, para lograr que persuadirnos de reivindicar los derechos humanos. Ese sería el propósito del texto, la intención. Pero ¿cómo lo logró? Primero criticando. ¿Ven? Esa es la estrategia. Entonces, básicamente la estrategia refiere a las ideas secundarias. Esa es la estrategia, como las estrategias comunicativas muestran entonces esas ideas secundarias y cómo ayudan a construir el propósito o la intención. En la prueba, además, se evalúa lo global, ¿no? Habíamos hablado ayer de las competencias, una de ellas es la inferencial. Pues en medio de esta evaluación de lo global, nos evalúan las tesis, o en otras palabras, las ideas principales o afirmaciones que muestren las ideas principales que un autor pretende comunicar, ¿sí? Así que la idea principal siempre va a ser evaluada. Por eso me toca mirar la estructura para saber qué es lo más importante, porque a veces, y vean, créanme, hay opciones que muestran ideas secundarias y por eso nos generan confusión. Si nos dicen, la tesis del texto es, y nos presentan en A una idea secundaria, en B una idea secundaria y en D una idea secundaria y en C la respuesta correcta con la idea principal. Entonces, ¿yo qué voy a hacer si pienso que todas son igualmente importantes? Hay criterios para saber cuáles son las más importantes. Por ejemplo, las conexiones, el uso del pero, que el pero muestra lo más importante después, es decir, presenta explicaciones que probablemente no sean tan importantes, bueno, o tal vez sea lo contrario, pero de acuerdo a la estructura del texto, como no todos escribimos igual, entonces por eso yo aquí no puedo partir con decirles, usted lea el texto así, cuando es de pronto esa forma que les estoy dando a ustedes no contempla que hay ideas principales que se presentan al final, ¿sí? Es difícil hablar de una técnica precisa y exacta para la lectura cuando no todos escribimos igual. ¿Por qué? Porque la escritura refleja algo y es el pensamiento. Compañeros, yo les pregunto, ¿todos pensamos igual? No, profe. Por eso, es exactamente eso, no todos escribimos igual. Hay aspectos, sí, la gramática nos ayuda también para entender cómo lo hace el autor, pero entonces también está en tu elección cómo lo utilizas. Si eres escritor, entonces tú eliges cómo usar la coma, tú eliges cómo usar el punto, tú eliges cómo usar los conceptos. Y está en mi labor de lector ver cómo el otro eligió utilizar el punto, cómo el otro, o sea, el autor eligió estructurar el primer párrafo, cómo el otro decidió trabajar el tema central. Bueno, entonces eso es muy importante con respecto a eso de la tesis, la estructura y demás. La síntesis, ahorita hubo una pregunta sobre síntesis y fue el resumen. Entonces, ¿qué es una síntesis? La síntesis como tal refleja la idea principal del texto y la forma en que se construye. Dice que la síntesis condensa la información más importante y significativa de un texto a lo largo de una versión más breve, manteniendo la esencia y las ideas principales del original. En pocas palabras, vean que una síntesis refleja la relación de las ideas. Por ejemplo,
Una síntesis del texto 2, el texto que habló de lógica, es la definición de lógica no es exacta. Y vean que esta expresión articula oración 1 y oración 2. La oración 2 que viene después del pero y todo esto. ¿Qué hizo la síntesis? Recoger en una sola oración ese contraste. Entonces, la síntesis refleja la esencia del texto desde su estructura. Eso es importante. Entonces, vean que la síntesis se relaciona con la tesis. Tú sabes, siempre que vas a, como les dije ahorita, tip, si vamos a solucionar preguntas sobre síntesis o sobre resumen, se tiene que reflejar la idea central o la idea más importante. Cuando estas se relacionan mucho. Cuando vas a relacionar preguntas sobre intención comunicativa, lo mismo, la idea más importante tiene que estar ahí. Mientras que cuando vas a solucionar preguntas sobre estrategia comunicativa, probablemente aquí sí se encuentren las ideas secundarias, ¿sí? Secundarias. Probablemente las encontremos aquí, mientras que aquí no, idea principal necesariamente. Aquí igualmente en la síntesis. Vean que son tips. Si me están evaluando una síntesis, debo tener en cuenta que siempre debe presentarse la idea principal, asimismo como en la intención comunicativa. Mientras que en la estrategia comunicativa, como es lo que construye lo importante, podría referirse a una idea secundaria. También nos evalúan, si han visto cuando nos piden encuentre una palabra similar a. Hubo una evaluación sobre sinónimos. ¿Se acuerdan de la pregunta número 1? Ficción es similar a. ¿Sí se acuerdan de eso? Esa era una pregunta sobre sinonimia. ¿Qué es sinonimia? Son las palabras que tienen un significado similar o casi igual a otra. ¿Listo? Entonces vemos también este tipo de evaluación, así como vemos la evaluación de los antónimos o palabras con significados contrarios u opuestos. O ¿se acuerdan ayer que trabajamos un poquitico esta sección de la intención comunicativa cuando decía, no es correcto decir, es falso afirmar? Vean que esto también juega como con oposiciones, es decir, con este ejercicio de rastrear ideas opuestas, o jugar con ideas opuestas. Aquí se refleja mucho en este examen. Entonces, sinónimos, conceptos, ideas o expresiones similares. Antónimos, conceptos, ideas, oraciones con conceptos contrarios. ¿Listo? Con elementos contrarios. Casi no encuentro la palabra. Listo. Y los conectores, ya les dije, son las palabras que nos ayudan a relacionar. A veces nos dicen, venga, ¿cuál es la función del pero? ¿Cuál es la función del además? ¿Cuál es la función del entonces? En la oración, tú, y luego señalan la palabra. ¿Cuál es la función de esa palabra señalada? Aquí la función es fundamental, pilas, porque los conectores presentan relación de ideas. Y nosotros, bueno, no todas las ideas presentan la misma relación. Hay distintas. Por ejemplo, la relación entre iguales, relación, digamos, de sinonimia, digamos, feliz es a contento. Esto es una relación de sinonimia o de igualdad. Y hay conectores que nos ayudan a presentar esa relación de igualdad, como y, además, también, asimismo, presentan esa función. Pero vemos otro tipo de relación como una relación causa-consecuencia, ¿sí? Entonces, una relación causa-consecuencia se presenta con conectores como por esto, por ello, o conectores que nos ayudan a presentar solo consecuencias. Entonces, en consecuencia, luego, o conectores que solo me presentan causas, porque ya que debido a que vean que estos son funciones específicas y donde usted las vea, es decir, donde usted vea este tipo de conexiones, siempre va a haber ese tipo de relación. Entonces vamos a trabajar sobre esto porque eso es una de las evaluaciones más importantes. Cuando usted conecta, presenta la inferencialidad y ayer dijimos la inferencialidad es lo más evaluado en la prueba y ahí se encuentra esa evaluación. Finalmente, la evaluación de pronombres. Usted sabe que le están evaluando un pronombre cuando le piden identificar qué es lo que está señalando esa palabra o a qué refiere. Cuando nos dice, venga, ¿a qué refiere? Esa es una de las palabras claves que nos ayudan a rastrear, que me están pidiendo rastrear los conectores. ¿A qué refiere la palabra?
Entonces, a eso que refiere se llama ¿qué? Sustantivo, pero más allá de irnos con conceptos, refiere al tema específico. Y recuerden que puede hablar de varios temas, como ahorita notamos de la democracia moderna y los derechos humanos. Ay, sí, son los dos temas, pero ¿a qué refería la palabra reivindicarlos? Bueno, vean que el sujeto y el predicado o el sustantivo coincide en número y género con el verbo. Por ejemplo, si yo digo, los niños corren, no está bien expresado. Así que tienen que coincidir, por eso dijimos, reivindicarlos tiene que referirse a un sustantivo expresado en plural, que eran los derechos humanos. ¿Ven? Esos son tips de lectura que aquí, pues, insisto, vamos a afianzar y vamos a trabajar un poquitico sobre esta parte de lo que evalúa la prueba. Bueno. Listo. Continuamos acá. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Vamos a practicar los 4 pasos que hablamos ayer. Vamos a practicarlos entre todos. Vamos con este textico y además vamos a intentar rastrear cuál es el tipo de pregunta que me están evaluando. O sea, tipo de pregunta o qué tarea me están poniendo. Sobre conector, sobre pronombre, sobre sinónimo, sobre antónimo, sobre tesis, síntesis, intención o estrategia. Vamos a trabajar sobre esto. Permítanme un segundito, muevo aquí una cosa. Un momento. Profe, vamos a ver cómo me va porque es mi libro favorito, el de Don Quijote. Ay, sí, la alcanzaste a ver, ahí se los presenté. ¿Y por qué te gusta? Ese es mi libro favorito. Dulcinea era el amor imaginario de... Bien. De hecho, el Quijote presenta a esta persona como salida de su tiempo, ¿no? Como loquito. Y es porque pensaba todavía en esos ideales de caballeros y princesas y siempre se imaginaba que se encontraba una princesa. Y esa princesa Claro, era eso Dulcinea en su mente. yo lo que es libro de caballeros. Sí, señor. Bueno, vamos a trabajar un poquitito entonces sobre ese texto del Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Pero recuerden los 4 pasitos, no olvidemos los 4 pasos para solucionar preguntas de una vez. Vamos aplicándolos, dijimos. La primera, lectura paratextual. ¿Me recuerdan en qué consiste la lectura paratextual? Mira, preguntas, estoy de una vez poniendo los pasitos. Dijimos paso número 3, ahí sí, leer el texto con las preguntas claras. Y por último, dijimos, vamos a responder. Esos son nuestros 4 pasos. Entonces, la lectura paratextual, vamos a ponerlo aquí, 2 puntos, refiere a identificar título, algo que me ayude a reconocer la estructura, partes y autor. Este fragmento, digamos que el título podría tomarse aquí como la presentación. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Bien, carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. ¿Cuántas partes tiene el texto? 4. Ah, bien. 3, 4 y al final el que se llama El Caballero de la Triste Figura. Ouch. Espérenme. Ay, no, perdí un documento. Un momento. Ya.
Bien, son 4 partes. Es la carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Vamos primero a las preguntas y ahí sí vamos al texto a leerlo profundamente. Dimos, son 4 o 5 partecitas con la referencia a quién fue el que escribió. Ok. Primera tarea, dice, en el fragmento te envía la salud que él no tiene. La palabra él refiere, te envía la salud que él no tiene. ¿A qué refiere la palabra a él? Si me está pidiendo que reconozca a qué refiere esa palabra, ¿qué elemento me está evaluando? Les voy a poner 3. Pronombre, conector o sinónimo. Pronombre. Pronombre, profe. Excelente. Listo. El pronombre, entonces. Miren que esto del pronombre suele irse a la parte y no solo a la oración, suele ser a partir de una articulación de oraciones entre la oración anterior, puede ser, ¿no? Entre la oración anterior a la sección en donde se encuentra la palabra él y la oración siguiente. Entonces, pilas con esa conexión entre oraciones. Vamos igual ahorita a mirar esta parte, a ver a qué refiere como tal la palabra él. Segunda tarea. Ten en cuenta el siguiente fragmento. Nos presenta el fragmento. Y luego viene la pregunta. ¿Qué conector sirve para reemplazar la palabra mager? Bueno, aquí ya lo está diciendo directamente. Y la evaluación es ¿sobre qué tema? La carta. Conectores. Conector. Conectores, profe. O sea, nos presenta la carta, sí señor, pero sobre esa parte de la carta que tenemos que analizar, ¿qué conector? Y además, ¿qué conector reemplaza la palabra mager? O sea, fíjense, es sobre conector y además encontrar un sinónimo del conector. O sea, otro conector que funcione igual. Eso es lo que me están pidiendo, un conector similar. Vamos a ponerlo aquí. Sinónimo. Un conector similar. Listo, vean que esta es la segunda tarea. Siguiente tarea, la tercera. En la carta, a la expresión, abro comillas, mi buen escudero Sancho, le subyace una relación entre, vea que es relación de ideas, esto es muy importante. Vamos a ver qué relación hay. Mi buen escudero Sancho, en esta expresión, vea que esta es una pregunta que nos lleva a la parte. Esta es una pregunta literal. Y muchas veces las preguntas literales se pueden solucionar de inmediato. Mi buen escudero Sancho, ¿qué tipo de relación hay entre los personajes? ¿Criado rey, esclavo hidalgo, asistente noble o labrador y señor? Se las pongo ahí, pero todavía no la vamos a solucionar. Pero vean que sí se podría solucionar. Las literales se pueden solucionar de una vez. No todas, pero sí la mayoría. Cuarta, siguiente tarea. En el saludo que da inicio a la carta se utiliza la expresión soberana y alta señora. En estas palabras se refleja, ¿qué se refleja en soberana y alta señora? La imagen que Don Quijote tenía de Dulcinea, la clase social a la que pertenecía Dulcinea. Bueno, vamos a ver qué refleja la expresión. La expresión, ¿qué refleja la expresión? La expresión, si se dan cuenta, es una expresión, así como la anterior. Es decir, se encuentra en una parte, es explícita, o sea que esta, la cuarta y la tercera son literales. Nos llevan a la parte, incluso, bueno, no sé si sin leer el texto podamos ver esto, pero de pronto podría darse. Aún así vamos a leer todo el contenido para poder responder a estas otras. Quinta. De la carta se puede afirmar que, bueno, vamos a ver qué se puede afirmar sobre la carta y además es un análisis como externo, es un texto que alude al amor cortés o es un texto que hace parte del mundo novelesco creado por Cervantes. Bueno, vamos a ver qué se puede afirmar. Vamos a dejarlo ahí en stand-by. El propósito central de quien escribió la carta, vamos a mirar. ¿Cuál es el propósito de este personaje? ¿Listo?
Eso es lo que vamos a buscar. ¿Cómo se llaman esas preguntas sobre propósito? Las de intención comunicativa. Entonces, ¿qué busca? En este caso no es del autor, sino de quien escribió la carta. Creo que quien escribió la carta fue el Quijote, ¿cierto? No el autor, porque el autor es Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, el Quijote fue quien escribió la intención comunicativa, pero no del autor Don Quijote, no del autor Miguel de Cervantes, sino del personaje el Quijote. Cuidado con eso. Ya más o menos vimos nuestras tareas. Ahora vamos a la profundidad del texto. Paso 1 y 2. Lectura paratextual. Ya sabemos las tareas. Vamos a responder a lo largo de la lectura. Vamos ahora. Leer el texto con preguntas claras y ahí vamos a intentar configurar las respuestas para luego ir a escogerlas. Diría, la carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora. El herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero, Sancho, te dará entera relación. Oh bella ingrata, amada mía, del modo en que por tu causa quedo, si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Pausa. Lo leí rápido para que no se nos perdiera el hilo, pero vamos a desmenuzarlo un poco. Son dos párrafos fundamentales, ¿cierto? Los más grandecitos, el segundo y el tercero, o dos partes más importantes. El segundo tiene dos oraciones, el tercero es toda una oración. En la primera oración del segundo, compañeros y compañeras, ¿quién es el herido de punta de ausencia? Don Quijote. Don Quijote, si se dan cuenta que él también se llama como el llagado de las telas del corazón, ¿cuáles son las llagas? Las llagas causan dolor, ¿no? Ay, Álvaro, hasta ahora leo tu mensaje, cuéntame. Listo. Permítanme. Ay, es que se me va. Hola, Hola. buenas noches. Profe, me había quedado sin internet. Cuando entré, me abrió fue otra sala. Perdón. Ah, bueno, pero ya, solucionado, ¿cierto? Sí, ya. Se encuentra. Bueno, vale. Vemos pues que el mismo Don Quijote se refiere a sí mismo como una persona que está herida, que le duele y que también tiene llagas digamos, en el corazón, o sea, está con dolor. Y este herido le envía a Dulcinea la salud que no tiene. Quiero aclarar que aquí las comas cumplen una función diferente a las que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que en los textos anteriores vimos que las comas lo que hacían eran como explicar o presentar aclaraciones, críticas y demás? Vea que estas comas lo que está haciendo, lo que hacen es incluir a la persona a la que se está dirigiendo. Esto se llaman comas vocativas, o sea, que se dirigen a alguien. Saber la función de las comas también le va a permitir a usted la rapidez en la lectura. Entonces, vea que yo me doy cuenta que las comas generan digamos, como una especie de inciso entre lo que se dice del Quijote y lo que se afirma del herido de punta de ausencia y la acción que realiza. Entonces, el herido de punta de ausencia y el llagado envía la salud que él no tiene. Lo que se encuentra entre comas lo podemos omitir, que es la forma de referirse a Dulcinea. Y se le está dirigiendo a ella para decirle, esta persona envía la salud que él no tiene. Aquí está la expresión, él no tiene. ¿Quién es él? Don Quijote. Don Quijote.
Ok. Don Quijote. O sea que él está refiriendo al Quijote y él mismo se refiere a sí mismo como el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Listo. Profe, Solucionada no veo esa. pantalla. Identificamos el pronombre. Discúlpame, no te escuché. No veo pantalla, profe. Compañeros, ¿están viendo pantalla? Sí, profe. Sí, sí, la pantalla se Sí. está viendo. Ah, bueno, profe, Sí, más sí, bien. profe. Sí, profe, estamos viendo carta de Don Quijote de Dulcinea. Listo. Acabo de dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. Listo. Creo que ya. Bueno, volví a compartir pantalla. Espero que puedas ver. Dice, bien, la palabra él señala al herido de punta de ausencia y al llagado, que en otras palabras viene a ser el mismo. Y él mismo se llama Don Quijote. Bueno, qué pena no ponerle aquí. No, si pongámosle mayúscula porque es un nombre propio. No me puedo venir con chistes. Entonces es el mismo Don Quijote. Ok, continúo. Miren que ya desestructuramos esa primera oración y sabemos a qué refiere él. Y se refiere a él mismo como, se refiere al mismo en tercera persona. Pero es esa forma de estructurar la carta para Dulcinea. Listo. Continúo. Si tu hermosura me desprecia, se refiere a Dulcinea, si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tu valor no es para mí, si tus desdenes o rechazos, eso es un sinónimo de desdén, son en mi afincamiento, o sea, si me rechazas, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita o en este dolor, que además de ser fuerte, es muy duradera. Entonces vean que está expresando aquí, en esta conexión, dice, si tus desdenes son en mi afincamiento, aunque yo sufra, es un conector de oposición. Entre comitas nos está diciendo, y aunque yo sufra, podré sostenerme de este dolor, que además de ser fuerte es duradero. Entonces vean que en la siguiente oración se dirige a Dulcinea y le está diciendo, así voy a utilizar otras palabras para, digamos, ponerlo en nuestro contexto. Así me desprecies, así no me valores. Si me sigues despreciando, aunque yo sufra, podré sostenerme de este dolor. ¿Claro? Utilicé otras palabras para expresar estas mismas ideas y este es un conector de oposición. ¿Cuál es la idea que está oponiendo? Que aunque haya sufrimiento, que lo rechaza, si bien hay rechazo y aunque él sufra, podrá sostenerse. Es una pequeña aclaración de que podrá seguir, pero sufre. Entonces viene a ser ese contraste. Maguer presenta una oposición. Listo. Ya solucionamos dos. Una, que el Maguer es un conector de oposición. Así me desprecies, aunque yo sufra, podré sostenerme. Y al final, mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo en que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Entonces, está en otras palabras aceptando el rechazo de Dulcinea. Le sigue diciendo tuyo hasta la muerte y él mismo se cataloga como también, o sea, él es el herido de la punta de ausencia, él es el llagado de las telas del corazón y él mismo se cataloga como el caballero de la triste figura, que es el mismo Don Quijote. Listo. Miren que aquí juega mucho con las formas de referirse al mismo sustantivo o al mismo elemento del cual se está hablando. Entonces, vean, Don Quijote es el mismo herido de la punta de ausencia, Don Quijote es el mismo llagado de las telas del corazón, Don Quijote es el mismo caballero de la triste figura. Y las tres expresiones se relacionan, ¿por qué? Porque expresa que le está doliendo.
que le duele el rechazo de Dulcinea. El herido, el llagado, referido a llagas que duelen, y la triste figura. Vean que cada una de las referencias al mismo muestra esto. Bueno, a ver cómo nos dio este resultado. Ya pudimos reconocer al menos dos de modo explícito. 1. Te envía la salud que él no tiene. Refiere a, ya sabemos cuál es el pronombre. El pronombre, o bueno, el sustantivo al que señala es Don Quijote, ¿cierto? ¿Y Don Quijote en dónde se encuentra? En la D, el caballero de la triste figura. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Si ven que él no refiere a Toboso, aunque se mencionaba antes, Otra vez. también se hablaba del desprecio, aunque después, a la ausencia, vean que se menciona, pero no refiere a ello la palabra él, sino que refiere al caballero de la triste figura, que es el mismo Don Quijote, que se llama así, tanto arriba como abajo, vea que se llama de tres maneras, pero nos pusieron la manera en cómo se llama abajo, el mismo, no arriba, es decir, no aquí como el herido de la punta de ausencia o el llagado de las telas, no, te pusieron la forma en que él se refiere a sí mismo en la última parte. Vean cómo el juego de los conectores, de los pronombres tampoco es tan sencillo en las respuestas. Entonces, tú sabes qué es pronombre o la evaluación sobre pronombre cuando te dicen a qué refiere. ¿Listo? Y ese a qué refiere necesariamente señala algo. Algo sobre lo cual versa la información. Dijimos, miren el fragmento, segunda oración. ¿Sí? Sabemos que la tarea es buscar un conector similar a Mager. Un conector similar a Mager, ¿cuál es? Aunque. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, aunque yo sea sufrido. ¿Listo? O sea, es aunque. Es el único conector que presenta la oposición que logramos identificar. Por otra parte, vean, el además, el asimismo y el igualmente son conectores que cumplen la misma función. Si son conectores que cumplen la misma función, ¿por qué he de escoger alguno de ellos? Si funcionan del mismo modo. Entonces, ¿cuál es la función que están presentando estos conectores? La misma función de A, C y D, perdón, de B, C y D es la de sumar ideas igualmente importantes. Mientras que el aunque lo que hace es sumar o conectar opuestos. El aunque lo que hace es oponer, mientras que no, de una vez dejamos esto aquí rayado, ¿no? Que eso es lo que yo les envío. Cumplen esta misma función. Tengan presente que si yo veo tres opciones que refieren a lo mismo, es muy probable que las pueda descartar. En otras palabras, si tú ves dos opciones que dicen la misma idea en otras palabras, son opciones que se pueden descartar. En este caso, este es un ejemplo de ese tipo. Continuamos. Tercera. En la carta a la expresión mi buen escudero Sancho le subyace una relación entre criado, rey, esclavo e hidalgo, asistente y noble o labrador y señor. La C, ¿no? Asistente y noble. Y es escudero, ¿verdad? Y el escudero entonces genera más esa función de asistencia que de labrador. Porque de rey, aquí sí no vemos en esa posición al Quijote, ni tampoco vemos en la posición de esclavo a Sancho. Muy bien. Así que la respuesta es la C. Listo. La siguiente. En el saludo que da inicio a la carta se utiliza la expresión soberana y alta señora. Esa la vimos. La primera, soberana y alta señora. Y entonces empieza la carta. En estas palabras se refleja. ¿Ustedes qué dicen? ¿La clase social a la que pertenecía Dulcinea? Sí, Compañero, profesor. ¿qué dice el Quijote? ¿Dulcinea pertenecía a una clase social alta? Sí, señora.
No, ella era una campesina. Recuerden que dice soberana y alta señora. Si refleja la clase social, pues entonces no coincide porque ella era una campesina. De hecho, el Quijote presenta a un ser que está todo el tiempo como en otro mundo o en otro momento histórico y es el de los caballeros. Y los caballeros encuentran princesas y doncellas. Pero en este caso, en el momento en el que él se encuentra realmente no hay doncellas o caballeros, sino que hay campesinas. Entonces, él en medio de su imaginación eh, ve a Dulcinea es como una doncella, ¿ven? Algo similar sucede aquí y es que el Quijote pues es un personaje imaginativo o que no está en ese momento, digamos, como concordante con lo que sucede en la realidad. Y algo así pasaba con Dulcinea y es que él lo que hacía era idealizar su aspecto físico. Él decía que ella era muy bella, que sus cabellos eran de oro, pero realmente no era así. Él la describía de una forma cuando se presenta o que en realidad es de otra manera nuestro personaje. Entonces, soberana y alta señora tampoco refleja el aspecto físico que caracterizaba a Dulcinea. Ahora, el amor que sentía Don Quijote por Dulcinea o la imagen que tenía Don Quijote de Dulcinea. Cuéntenme ustedes. El amor que sentía por Don Quijote por Dulcinea. Yo diría que es la D, porque desde No, siempre profe. estuve enamorado de ella. La A, profe. Profe, Él para mí siempre la... estuvo enamorado, eso sí es muy cierto, y todo el tiempo rogaba por su amor. Lo podemos ver en esa pequeña carta. La cuestión es que él la ve de modo distinto. Una cosa es lo que realmente era, y era de una clase social baja o de un aspecto físico no tan agraciado, pero él la veía como lo máximo. O sea, para el Quijote, Dulcinea era lo más bello y hermoso y maravilloso, y eso lo refleja con soberana y alta señora. Si bien la carta nos habla del amor del Quijote por Dulcinea, no es lo que reflejan soberana y alta señora. Eso, el amor lo refleja el contenido de la carta, pero no la expresión que estamos analizando de modo literal, soberana y alta señora. ¿Mm? Entonces, en este caso, la respuesta es la A, porque muestra esa imagen de Don Quijote es por Dulcinea. Vean que esta es una especie de crítica inferencial también, aquí relacionamos. Esta quinta es crítica. Dice, de la carta anterior se puede afirmar, les voy a preguntar y ustedes me van a decir. De la carta se puede afirmar que es un texto que hace parte del mundo novelesco creado por Cervantes en el siglo XVII, o sea, en 1600. De hecho, sí, en esa época se creó El Quijote de la Mancha, 1605. Y pregunto, ¿esa carta hace parte de un texto, perdón, esa carta es un texto que hace parte del mundo novelesco creado por Cervantes? Vamos con la B, ustedes la van pensando. Voy a ponérselas más grande para que la vayan viendo mientras. O de la carta anterior se puede afirmar que es un texto en el que se alude al amor cortés del siglo XVI. ¿O será un texto en el que se expresan los sentimientos de Cervantes? ¿O es un texto que hace parte de una colección epistolar o una colección de cartas del siglo XVII? Cuéntenme ustedes. Sería la A. Bueno, si bien nos muestra ese amor cortés, o bueno, ese amor por parte del Quijote, no corresponde al siglo XVI. ¿Se acuerdan que él habla de, se ubica en un contexto diferente, él está en la época de los caballeros y demás, que no se dan ahí? Entonces, bueno, como tal, no es un texto que muestra o se alude al amor cortés, porque tiene que reflejar la obra del Quijote de Cervantes, que se llama El Quijote de la Mancha. Es un texto en el que se expresan los sentimientos de Cervantes. Cervantes no es el que expresa los sentimientos. Cervantes es nuestro autor. Descartada. Es un texto que hace parte de una colección de cartas del siglo XVI, no solo una colección, sino de la novela de Cervantes. Muy bien, compañero, es la Q. Y la última sobre propósito, pero no el autor del Quijote, sino el propósito del Quijote con su carta. ¿Qué quería el Quijote?
Enseñarle algo a alguien, persuadir de algo a alguien, explicarle algo a alguien u ordenarle algo a alguien. Profe, no se escucha muy bien. Tienen de pronto encendido por allá los micrófonos. También escuché algo ahí. Sí, se escucha una interferencia Dona, una dona, profe. corta la... Listo. De nuevo, y pregunto. Profe, otra vez. Álvaro, ¿tú me escuchas? Es que todavía está esta interferencia. No sé qué será. Profe, sigue. Es que hay alguien que tiene los micrófonos abiertos. Dona. Ya. Ahora sí se fue el Bueno, ruido. ya quedó sin coach. Ya. Pero la profe se quedó sin volumen. Ah, ya. Ay, yo no sé qué pasa. A veces se salta y se quita el volumen ya. Listo. ¿Cuál es el propósito central del Quijote, que fue quien escribió la carta? ¿Enseñarle algo a alguien? ¿Persuadir de algo a alguien? ¿Explicarle algo a alguien? ¿U ordenarle algo a alguien? Para que el Quijote Descarte escribió la la D. carta. ¿Cuál, perdón? Persuadir, profe. Persuadir Descarte de algo. la D porque no le ordena. Él no está ordenando, ¿cierto? Él no le está ordenando a Dulcinea que lo quiera. Recuerden que se está dirigiendo a alguien, y ese alguien es Dulcinea. Entonces preguntémonos, ¿el Quijote qué quiere con su carta? ¿Enseñarle algo a Dulcinea? ¿Persuadir de algo a Dulcinea? ¿Explicarle algo a Dulcinea? ¿U ordenarle algo a Dulcinea? Si se fijan que, bueno, esto de explicarle se relaciona con la intención de presentar informaciones, ¿se acuerdan? Y fíjense que como tal no solamente está explicando, sino que todo eso es para convencerla de que lo quiera, de que considere su amor. Por eso decimos, tampoco está buscando ordenarle, no le está imponiendo que lo quiera, ni tampoco está enseñándole a que lo quiera. Ok, entonces aquí tenemos estas 6 tareas que se desprenden del texto del Quijote. Miremos aquí. El siguiente ejercicio. Hablamos al inicio de los distintos aspectos que evalúa la prueba, ¿cierto? Entre ellos está estrategia comunicativa, sinónimo y conector, intención comunicativa, tema central y relación de ideas y pronombre. Entonces, dijimos, la pregunta número 1 nos estaba evaluando sobre el que refiere, y dijimos que esto señala el pronombre, ¿cierto? ¿Qué pregunta? Entonces vamos a poner, la pregunta 1 está evaluando pronombre. La pregunta número 2 que me preguntó, o me indagó por el conector Mager, está evaluando Sinónimo y conector. sinónimo y conector. Bien. La pregunta número 3, miremosla de nuevo, ya que se nos olvidó, siempre fueron hartas. La pregunta número 3, fíjense que nos está preguntando sobre la relación entre los personajes. Entonces, podría decirse es una relación de ideas o entre personajes. La pregunta número 3 evalúa este tipo de tarea. La pregunta número 4, volvamos a la pregunta número 4, ¿qué elemento está evaluando? Dice, en el saludo, bueno, se utiliza la expresión soberana y alta señora. ¿Qué es lo que refleja? Vean que nos están pidiendo evaluar la estrategia de Don Quijote para referirse a Dulcinea como aquello más bello y más admirado. Entonces es una evaluación sobre estrategia comunicativa. Yo quiero resaltar aquí. Las evaluaciones sobre estrategia comunicativa suelen ser literales y nos suelen preguntar, por ejemplo, en este caso, ¿qué reflejan las palabras? O cómo funciona la sección, o cómo funciona la idea, o qué quiere decir la idea para presentar esa estrategia del autor. Entonces, la pregunta número 4 nos está evaluando la estrategia comunicativa, uno de los elementos aquí.
que esta prueba presenta. La pregunta número 5 indaga, de la carta anterior se puede afirmar que, aunque es una pregunta, digamos que con análisis crítico, porque salimos un poquito del texto, finalmente nos está presentando ese tema central, y es que hace parte de este mundo novelesco creado por Cervantes, o sea, nos habla de ese tema del Quijote de la Mancha. Entonces, la respuesta, o bueno, la asociación, podríamos El decir, tema nos central. evalúa el tema central, sí, señores. Y por último, que nos decía, ven, ¿y cuál es la intención del Quijote con su carta? La intención del Quijote con su carta nos evalúa propósito comunicativo. Entonces, distintas formas de ver las diversas tareas. Ya vemos que no todas las tareas son lo mismo. Ayer hablamos de intención comunicativa y estrategia y hablamos un poquitico de la solución de ellas, pero vean que son más aspectos, más aspectos. ¿Cómo rastreamos la tarea? Cada pregunta tiene pistas que nos permiten inferirlas. Por ejemplo, de la carta anterior se puede afirmar, ¿qué puedo afirmar de la carta? El propósito de quién escribió, quién fue el que le escribió, tengo que identificarlo. No me puedo salir de lo que se refleja en las pistas del texto. Bueno, este es un ejercicio que pretende rastrear los distintos tipos de tareas, ¿ok? Les iba a enviar una pequeña actividad. Uy, no, pero esto tal vez sea más complicado. Ay, no sé cómo partir, nos quedan apenas 18 minutos. Hagamos algo y intentemos trabajar sobre textos pequeños. Les iba a enviar entonces un formulario que ya les tengo listo, pero más bien arrancamos la siguiente clase con práctica, o sea, ustedes solitos trabajando, ¿vale? Continuamos aquí con la lectura guiada y el análisis guiado según esas estrategias lectoras y según esas estrategias para responder de modo óptimo. Volvemos a los 4 pasitos. 4 pasitos. Mire la estructura, mire la tarea, vuelva al texto con su tarea clara y responda. Esos son como los 4 pasos que se mencionaron. Estructura un párrafo. De ese párrafo, ¿cuántas oraciones tiene? ¿Cuántas oraciones se puede afirmar que tiene? 2. 2. Dos. 2 oraciones. ¿Cuál es la tarea que tengo? Antes de mirar el texto a profundidad, ¿qué tengo que hacer? Tarea, vámonos a la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la pregunta. Ver las preguntas. Leerlo con las preguntas ya claras y entrar al texto como tal. Listo, y estamos en la parte de las preguntas. Y cuando analizamos las preguntas, tú siempre te vas a indagar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en esta pregunta? ¿Qué tengo que solucionar? ¿Qué tengo que hacer? Buscar la finalidad del texto, profe. Ay, muy bien. Listo. Bueno, nos tenemos que basar en la finalidad. Mi tarea es buscar la finalidad. Fíjense en esto. La pista más importante es impertinente. Manifestar que su finalidad. Claro, me tengo que basar en la finalidad, pero ¿para encontrar qué? Para identificar lo que no es la finalidad. ¿Mm? ¿Y cómo yo identifico lo que no es la finalidad? ¿Cómo lo soluciono? Solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? Pues ya que identifico que mi tarea es buscar lo que no es el propósito o la finalidad. Esta es una pregunta sobre intención comunicativa. Intención. ¿Cómo solucionamos las preguntas negativas? Ayer hablamos un poquito de eso. Buscando la afirmativa que sí. Descartar lo que sí. Lo que sí es la intención comunicativa. Bien,
Tenemos nuestra tarea clara, ¿cierto? Saber qué no es la intención. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues encontrando la intención del texto. Ahora sí, vamos a leer a profundidad el texto para rastrear su propósito comunicativo y poder responder. Primera oración dice: nadie duda que las corridas de toros sean una tradición con muchos años de historia, pero eso no es argumento suficiente para seguir haciéndolo. ¿De qué nos habla la primera oración? ¿Qué nos plantea? De las corridas de toros. ¿Y qué nos dice sobre las corridas? Es una tradición, pero que eso no es motivo suficiente para que sigan haciéndolas. Para realizarse. Entonces, en otras palabras, las corridas no se justifican por tradición. Esa es la idea fundamental, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy diciendo de un modo más sintetizado. Perdón, no es tesis. La idea del primer párrafo. Lo estoy diciendo de un modo más sintetizado para que esté claro en mente. Primera oración. No es primer párrafo, primera oración. Las corridas de toros no se justifican por tradición. Listo. Segunda oración. La ablación del clítoris. Los apaleamientos. Ablación es cuando retiran el clítoris, ¿no? La ablación del clítoris, los apaleamientos por adulterio o las luchas de gladiadores también son o han sido en algún momento tradición en algunas zonas del mundo, pero no por eso dejamos de denunciar lo cruel que tienen esas prácticas. Listo. Si se dan cuenta, bueno, no sé si notan, la idea principal sí está en la primera oración. Esta es la tesis o sobre lo que nos quiere convencer el autor. ¿Cuál es la tesis? Hay que las corridas de toros no deben justificarse por el hecho de ser una tradición. ¿Cómo el autor argumenta esa tesis? Vean, refiere a otras prácticas, ¿cierto? Que también han sido tradición, pero se han eliminado por crueles. Entonces, ¿qué hace el autor para decir las corridas de toros no se justifican por tradición? Citar otras tradiciones crueles que ya han sido exterminadas. ¿Me entendieron el punto? Esta es la estrategia. Lo que viene en la segunda oración. Mientras que en la primera oración se presenta la idea principal. Por tanto, ¿cuál es la idea más importante? ¿La primera o la segunda oración? La primera. La primera oración. La segunda la explica. La primera oración es la idea fundamental, la segunda la explica. Esta sí sigue la estructura de la que estamos, de pronto más, con la que estamos más familiarizados. Primera idea y luego te la explico. Listo. Ya sabemos cuál es el propósito. El propósito es plantear, bueno, quisiera preguntarles sobre las corridas de toros y el hecho de que muestre que no se justifican por tradición, presenta por parte del autor una posición objetiva o subjetiva. Objetiva. Objetivo. Es subjetiva, queridos y queridas. ¿Por qué? Porque vean que sobre el tema de las corridas de toros se está planteando su punto de vista y es que no se justifican por tradición. Si se fijan que esa es lo que ella está planteando desde su propio pensamiento. Pero esto no es un conocimiento. ¿O ustedes entienden que es una realidad que las corridas de toros no se justifican por tradición? ¿No ven que esto sigue siendo tema de debate? Para unas personas sí, para otras personas no. Esto presenta que el tema del texto, o más bien lo que se dice del tema, las corridas de toros, no es de modo objetivo o de modo con ánimo de presentar información. No, lo que está haciendo es presentar su reflexión o su propia interpretación sobre las corridas y la ejecución de las mismas. Entonces, este es un texto subjetivo. Al ser un texto subjetivo, podemos decir, ahora sí, el texto quiere plantear o proponer que las corridas de toros no se justifican por tradición. Esta es nuestra idea más importante. Y ya que el texto nos está planteando esta tesis, quisiera preguntarles, ¿en dónde está la respuesta? Espérense, ay, qué pena, moví esto.
Voy a intentar ampliar para que sea más claro. Bien, les pregunto de nuevo. Ya que la tesis o la intención fundamental es proponer que las corridas de toros no se justifican por tradición, esto es de modo subjetivo, entonces, ¿cuál no es el propósito del texto? Ya que sabemos lo que sí es el propósito, vamos a descartar lo que sí es el propósito para encontrar lo que no, ¿cierto? Esa es nuestra forma de solucionar las tareas negativas. Entonces, para buscar lo que no, descarto lo que sí. Me dicen, por favor, ¿cuál es el propósito del texto? La replicar contra las personas que defienden las tradiciones. Listo. Miren ustedes que los verbos coinciden con el tipo de texto porque es un texto argumentativo. Replicar, contradecir, refutar u objetar son verbos que presentan la posición subjetiva o esa cuestión interpretativa del autor sobre el tema. Ahora fíjense, les pregunto, ¿cuál es el tema principal? ¿Las corridas de toros o la tradición? Las corridas de todo, profe. Si se fijan, la autora o el autor está planteando su posición sobre las corridas de toros. ¿Y cuál es la posición? Ay, las corridas de toros pueden ser una tradición, pero no por ello deben continuar. Eso es lo que nos está intentando presentar el autor. Entonces, el tema es las corridas de toros. Vamos a eliminar aquello que muestre ese propósito sobre el tema, las corridas de toros. Recuerden que la finalidad tiene que presentar el tema, aunque aquí estoy buscando lo que no es, ¿cierto? De nuevo, descartemos lo que sí para encontrar lo que no. Miren, por ejemplo, la de objetar una de las razones que justifica las corridas de toros. ¿Cuál es la razón que justifica la corrida de toros? La tradición. Entonces, eso es lo que sí hace el texto. ¿Cuál es la razón que objeta que por tradición deban continuar las corridas de toros? Ahí está nuestro tema central. También contradice, ¿por qué la eliminé? Recuerden, descarto lo que sí para encontrar lo que no es la finalidad. El texto también contradice una de las justificaciones de las corridas. ¿Cuál es una de las justificaciones? La tradición. La descarto porque sí refleja el propósito del texto y se asocia con el tema principal. Y bueno, entre A y C. Compañero, tú dijiste la A, pero fíjate que el tema central no son las tradiciones, sino las corridas de toros. Entonces, ya que buscamos lo que no, ¿qué opción no refleja el tema central? La C. Profe, la C, porque habla solo de corridas, pero no habla de corridas de toros. Ah, ok, pero fíjate que las corridas refiere igual al mismo tema, pero fíjate que acá en la A no se está hablando de las corridas, sino solo de las tradiciones. Y el tema central es las corridas, no las tradiciones. Pero de nuevo, recuerden, ¿cuál es mi tarea? Buscar lo que no, buscar lo impertinente. Fíjense que dice la C, refutar a las personas que argumentan a favor de las corridas. ¿Quiénes son las personas? Aquellos que están a favor de las corridas, ¿cierto? El autor las refuta y les dice, ustedes argumentan que las corridas deben continuar por tradición, pues yo digo que no. Esto es lo que el autor sí está haciendo con su texto, pero fíjense que lo que no hace es lo que se dice en la A. ¿Y por qué escogemos esta como respuesta? Porque no nos presenta el tema central. El autor no está replicando contra las personas que defienden a las tradiciones. El tema no es la tradición. Está replicando o contradiciendo o refutando a las personas que defienden las corridas de toros por el hecho de ser una tradición. Entonces, fíjense que en la A no se habla del tema y ese ítem hace que se escoja como respuesta ya que busco lo que no. Quiero dejar claro, por ejemplo, en este caso, que se está haciendo una pregunta sobre intención comunicativa. ¿Sí? De nuevo, sobre intención comunicativa. ¿Pero de qué modo? De modo negativo. Búsqueme lo que no es la intención.
Y para encontrar entonces lo que no, descarto lo que sí a partir de las opciones que sí mencionan el tema central y reflejan el verbo que muestran el tipo de texto argumentativo en este caso. Esta es una pregunta sobre intención, pero que de nuevo versa en torno a la intención de modo negativo. Ayer practicamos un poquitico sobre estas, hoy volvemos a presentar ese tipo de preguntas, en este caso referido a la intención, porque suelen confundir, aunque no son difíciles de solucionar, suelen confundir por estas pistas. Cuando nosotros leemos, analicen cuáles pueden ser las claves de la pregunta para poder inferir nuestra tarea. Bien, listo. Bueno, ya yo creo que podríamos dejar hasta aquí porque si entro al siguiente texto nos demoramos bastante y asimismo pues con los siguientes. Entonces, ¿qué les digo? En este momento pues ya damos final a nuestra sesión. Se intentó ilustrar un poco aquellos elementos que adicionalmente nos evalúa la prueba, como los conectores, los pronombres, los sinónimos, los antónimos, la tesis, la síntesis, intención y estrategia. Ya ofrecimos herramientas sobre intención para solucionar preguntas sobre intención. Vamos a trabajar sobre preguntas en las próximas sesiones sobre estrategia, asimismo de sinónimos, antónimos, conectores. Los conectores tenemos que trabajarlos muy bien y el uso de los pronombres. ¿Listo? Tesis y síntesis también siguen entonces en este trabajo. Como les dije, fundamentalmente buscamos hoy mostrar cuáles son los tipos de tareas que nosotros solucionamos aquí y desde ahora en adelante vamos a intentar presentar estrategias para poder solucionar estos distintos tipos de tareas. Pero después de reconocer en las preguntas la forma en que nos pueden evaluar. Y esto que son solo unos ejemplos. Hay múltiples formas de evaluar pronombres, hay múltiples formas de evaluar conectores, hay múltiples formas de evaluar relación de ideas o de personajes, así como de las estrategias en el texto. Bueno, entonces está en nosotros como lectores hacer también el análisis sobre esas preguntas, incluso más que el mismo texto. Es qué me evalúan y cómo lo voy a solucionar. Bueno, podríamos dejar entonces hasta aquí y yo les agradezco mucho el espacio. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, profe, una pregunta. ¿Habrá algún espacio después de las prácticas donde se va como a evaluar o poner en práctica lo que se está enseñando? Claro que sí, digamos, hoy me dediqué fue como a desmenuzar, a presentarles. La próxima sesión arrancamos con un poco de práctica. ¿Listo? Pero no sé si tu pregunta va de pronto como a un simulacro o algo así, o a de pronto, no sé, como aplicación en exámenes más largos. Sí, a ambas, sí. Bueno, entonces, en ese caso, Álvaro, te pregunto, porque de Sí, mi sí lo parte, podemos hacer, profe. Sí lo podemos hacer. Sí, señorita. una aplicación de simulacro. Sí, y también podemos enviarles el PDF y que lo realicen o en el sistema y verificamos cómo les fue. Incluso podría ser por áreas, por ejemplo, lectura crítica, enviar un cuestionario son 40 preguntas de lectura crítica, ¿cierto? Entonces, un cuestionario de 40 preguntas que lo realicen y luego, si no alcanzamos a socializarlo en una clase, porque pues siempre se va bastante, podemos hacer un video que ellos puedan retomar, mirar, devolver, acorde a la explicación del simulacro. Listo, profe. Sí, señorita. ¿Sí? Creo que eso es una forma, serviría bastante para optimizar aquí el tiempo de las clases y también para que tengan ustedes un poquitico más de autonomía en esa parte. Y por mi lado, también ustedes van a practicar. Hoy nos quedamos, digamos, como charlando mucho, pero ya la siguiente sesión arrancamos con práctica y la idea es esto, hacer siempre ese paralelo entre práctica y explicación, práctica y explicación. No me gusta quedarme tanto hablando. Entonces, pues, eso sería. No sé si tengas alguna otra pregunta o si estás de acuerdo o nos entendiste. Sí, profe, ya lo entendí. Gracias.
Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, cuestionamiento? Aporte. Una invitación. Nada. Bueno, yo sí los invito a que sigan practicando. Ustedes todos los días leen, entonces intenten hacer este ejercicio de dónde se encuentra la idea principal. Voy a enviar aún así lo que ya hicimos y si desean pueden también revisar ya para el jueves. Entonces vamos, como les dije, con práctica. Así que podemos revisar también lo que aquí se encuentra, ¿vale? Previamente. Bueno, muchísimas gracias entonces. Nos vemos el jueves para practicar otro rato. Profe, gracias. Buenas noches. Profe, feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Isaí, Gracias, profe, gracias. muchas gracias. Bendiciones. Profe, muchas gracias. Dios los bendiga. Con gusto. Adiós. ¿La trabajo, Mondán?